Como les señalaba en la sesión anterior, el tercero de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual es la imputabilidad. Por lo tanto, no basta con que se haya desencadenado una acción o una omisión por un sujeto capaz que cause daño para generar la obligación de indemnizar. Se hace necesario entonces que esta acción u omisión productora del daño sea el resultado de una conducta dolosa o culposa del actor. Esto, ¿cierto?, nos retrotrae a algo que ya examinamos en clases anteriores, en cuanto a que nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual es uno de carácter subjetivo, pues exige que haya culpa o dolo para la configuración de la responsabilidad civil. Vamos entonces a iniciar el estudio de estos factores de imputación de responsabilidad civil extracontractual. Primeramente el dolo y luego la culpa. El dolo es, acuérdense, esa intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. El dolo, acuérdense, cuando lo estudiamos en la teoría del negocio jurídico, puede ser dolo bueno, dolo malo, dolo positivo, dolo negativo, dolo principal, dolo incidental. Ahora, ustedes recordarán que cuando nosotros estudiábamos la teoría del negocio jurídico, señalábamos que el dolo se estudiaba a lo largo de nuestra asignatura, de nuestro derecho civil, en diferentes momentos. Se estudiaba en primer lugar como un vicio de la voluntad, 1451. Se estudiaba como una agravante de la responsabilidad civil contractual, 1458, y también como elemento integrante de la responsabilidad civil extracontractual. Y lo que yo partí diciendo en esta clase acerca del dolo, bueno, es lo que nosotros estudiamos en la teoría del negocio jurídico, o sea, esta intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Acuérdense ustedes, vimos el dolo bueno, el dolo malo, el dolo positivo, el dolo negativo, el dolo principal y el dolo incidental. Vimos que el dolo que vicia el consentimiento es el dolo principal y obra de una de las partes, y esto acarrea la nulidad relativa del acto o contrato. Y en cambio, aquel dolo que no reúne tales exigencias autoriza a demandar perjuicios por parte de quien lo ha sufrido. Cuando estudiamos el dolo como agravante de la responsabilidad contractual, nosotros, acuérdense, señalábamos que cuando el deudor incumple sus obligaciones con dolo, agrava su responsabilidad por cuanto va a responder no solo de los perjuicios directos previstos, sino que también va a responder de los perjuicios directos imprevistos. Esa es un poco la temática del dolo. Y ahora entonces estamos en este tercer momento del estudio del dolo, que se nos representa como un elemento de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, como un elemento integrante del delito civil. Y aquí la pregunta es una sola, o la pregunta que digamos que aquí tenemos que hacernos es la siguiente. ¿A qué dolo se está refiriendo el estatuto extracontractual? Y sobre esa base, hay dos puntos de vista que nosotros deberíamos examinar. Primero, no cabe la menor duda
que aquí tiene plena aplicación el denominado dolo directo. Es decir, cuando la persona actúa con el deliberado propósito de dañar, de perjudicar a un tercero. Es decir, cuando la persona causa mal con clara intención de causar mal. En cambio, también está la figura del dolo eventual, es decir, cuando el sujeto se representa la realización del hecho típico como una consecuencia posible de su actuar, aceptando la realización para el evento de que ocurra. Es decir, en el dolo eventual la persona asume las consecuencias de su acción, se representa la posibilidad del daño, pero no obstante ello no revierte su decisión de actuar. A ver, la pregunta entonces es, en este campo del delito civil, la exigencia en materia de dolo es la concurrencia solo del dolo directo o también es posible la concurrencia del dolo eventual. ¿Qué podemos decir? Que no cabe la menor duda que el dolo directo es perfectamente posible, pero en cuanto al dolo eventual, hay doctrina, hay autores que plantean que claramente es posible configurar esta clase de responsabilidad a partir del dolo eventual. ¿Y por qué dicen eso? Ellos dicen eso. Bueno, porque ellos plantean que es muy difícil encontrar a alguien que tenga tal nivel de maldad que, digamos, que con ese nivel de maldad busque claramente realizar el daño. Entonces, por esa razón es que sería prácticamente muy difícil encontrar hipótesis de daño con dolo directo. Eh, Aquí voy a retomar un caso que yo en algún minuto les conté para que ustedes vean la complejidad que tiene esta temática del dolo. ¿Y por qué? Porque el dolo además requiere de prueba. Obviamente, el dolo no se presume, tiene que ser probado. Y además el dolo se aprecia en concreto. ¿Qué significa esto? Que se valora, ¿cierto? Caso a caso. Por lo tanto, son los elementos, los presupuestos fácticos del caso concreto, es el que van a arribar o van a permitirle al juez decidir y determinar si la persona ha obrado o no con dolo. O sea, las circunstancias concretas, las circunstancias personales, de alguna manera, todo aquello que rodeó el hecho dañoso es lo que al juez le va a permitir decidir si ha o no concurrido la figura del dolo. Ahora, claramente la figura del dolo es compleja, es difícil de probar, porque claramente va a ser muy difícil que alguien digamos, cuente con prueba directa de esta intención dañosa, de este deseo de causarle mal a otro. O sea, claramente es porque eso, mire, si pensamos en el medio de prueba de la confesión judicial, imagínense la siguiente pregunta. Diga el absolvente cómo es efectivo y cierto que usted planificó, que usted diagramó la actuación que desencadenó en el daño a la víctima. Sí. Diga el absolvente cómo es efectivo y cierto que usted quería causarle daño. Sí. Diga el absolvente cómo es efectivo y cierto que usted buscaba perjudicar a la víctima. Sí. Digas cómo es efectivo y cierto que a usted no le importaron las consecuencias dañosas para la víctima de su comportamiento. Sí. O sea, a ver, esto es claro que nadie va a reconocer una situación en ese sentido. Por lo tanto, normalmente el dolo de llegar a probarse lo va a hacer a través de prueba principalmente indirecta. O sea, aquí vamos a utilizar normalmente esta idea de las presunciones, como lo señalé
a propósito de la simulación. Yo creo haberles contado este caso, pero yo lo vuelvo a traer a colación porque básicamente a ustedes les va a permitir en el futuro tomar la decisión acerca de cómo van a enfrentar una situación de esta naturaleza y verificar si es que es posible o no contar con los elementos para en algún instante irnos por la hipótesis dolosa. El caso es el siguiente. Cuando la empresa Intergas se adjudicó esta temática de traer desde Argentina gas natural a nuestra zona, fue necesario no solamente tener una planta receptora, ¿cierto?, de este gas natural, sino que fue necesario trazar la ciudad de Chillán a efectos de que el gas este natural pudiese llegar a cada uno de los hogares que hoy día reciben ese vital elemento. Y fue así como entonces que básicamente desde Pinto, desde Coihueco hacia Chillán, se generaron un conjunto de obras encaminadas a trazar los ductos o cañerías por las cuales el gas natural iba a escurrir, hasta llegar básicamente a la ciudad. Y hubo un año en que básicamente la ciudad estuvo plenamente intervenida, o sea, habían excavaciones por todos lados, tubos por todos lados, y eso generó evidentemente una serie de complicaciones y alteraciones a nivel de tránsito, peatonales, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que se privilegió que todo lo que fuera la canalización y trazado de los ductos se hiciera en forma evidentemente subterránea, pero bajo bienes nacionales de uso público. Es decir, estoy pensando en caminos, estoy pensando en las calles, estoy pensando en las veredas, etcétera, etcétera, por cuanto de alguna forma la idea era no generarle a los privados inconvenientes. Sin embargo, claramente fue necesario en algún momento poder reconducir estas cañerías por inmuebles privados. Y fue entonces así como se tuvieron que constituir las correspondientes servidumbres al efecto, previo pago de una justa retribución o indemnización. El punto es que en un lugar, camino aquí a Coihueco, más o menos ahí cerca de lo que es la Villa Emanuel, donde entiendo que hoy día se está construyendo este strip center por ahí en ese sector, una persona, digamos, discutía si es que el tubo o el ducto iba por terreno privado o terreno público. Él se oponía terminantemente a que fuera por terreno propio y simplemente él no quería que las cañerías de gas natural pasaran cerca o bajo su predio. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que normalmente cuando se avanzaba en el trazado de los ductos en una determinada cantidad de kilómetros, se realizaban unas pruebas de hermeticidad o llamadas también pruebas de odorización. ¿En qué consistían estas pruebas? Significaban que, bueno, en algún lugar se le inyectaba al ducto, a la cañería, un determinado, digamos, elemento que permitía que verificar si es que había o no filtraciones. Y en este caso, ¿qué es lo que se utilizaba? Se utilizaba un componente con aroma a frutilla. Y este componente con aroma a frutilla, ¿qué es lo que hacía? Bueno, circulaba por todo el lugar donde estaba trazada la cañería y si obviamente nadie percibía en la superficie olor a frutilla, claramente los ductos habían quedado sellados herméticamente. El punto es que en el sector al cual yo estoy haciendo referencia, comenzó a emanar un delicioso olor a frutilla. Y claramente las personas que circulaban por ese que es el camino Coihueco, que es la prolongación de Avenida Vicentamente, no solamente los peatones lo comenzaron a percibir, sino que también lo percibían los automovilistas y en general los vecinos del sector comenzaron a percibir un aroma a frutilla. Entonces claramente eso era un signo, una señal de que aquí había un problema de hermeticidad. Entonces, bueno, una cuadrilla de la empresa Intergas
realizó los trabajos y para descubrir la cañería. Por lo tanto, llegó una máquina, sacó la tierra respectiva hasta llegar al ducto. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, que el ducto tenía un corte liso, realizado con una máquina, que después se supo era una máquina galletera, y tenía un corte rectangular. O sea, un corte que de alguna forma permitía razonablemente presumir que eso no obedecía a un problema de desgaste material, mala calidad del material o un aplastamiento, sino que claramente era un corte hecho ex profeso. Bueno, la empresa Intergas, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, realizó unos peritajes y el peritaje evidentemente determinó que ese daño en la tubería era un daño efectuado claramente con intención dolosa. Claramente. Entonces, bueno, por un lado se denunció el delito de daños al Ministerio Público y por el otro se interpuso una demanda civil en contra del propietario del terreno donde estaba instalado este ducto por responsabilidad civil extracontractual dolosa. ¿Cuál fue el problema? El problema que nunca se pudo probar que esa persona haya sido de alguna manera el agente causante del daño dolosamente. O sea, o sea, no existía ninguna duda que el daño era producto de la intervención humana. No había ninguna duda que el daño provenía del uso de una máquina galletera. ¿Y qué fue lo único que se logró recopilar? Bueno, alguien dijo, mire, un día domingo en la mañana nosotros vimos una cuadrilla de trabajadores con la misma ropa que la que utilizaban las cuadrillas de Intergas. Vimos que realizaron una excavación, vimos que en algún minuto se vieron algunas chispas ahí del lugar. ¿Qué más se pudo probar? Que una persona cercana al lugar, digamos, un día dice que recibió la visita de una cuadrilla que le dijo, mire, necesitamos por 10-15 minutos que usted nos permita acceder, señora, a la electricidad de su casa, queremos conectar una especie de alargador porque tenemos que hacer un pequeño trabajo que no va a durar más de 10 minutos, por favor, ¿hay algún inconveniente que usted nos proporcione la posibilidad porque queremos ocupar esta máquina? La persona gentilmente cuando vio que eran personas que andaban con algún logo, etcétera, etcétera, les facilitó la posibilidad, se conectaron, era la vecina del otro señor también, así que se conocían, le facilitó la conexión y al cabo de 10-15 minutos le fueron a decir, señora, muchas gracias, muy gentil por su tema. Hubo gente que declaró que cuando iba pasando vio que se estaban realizando trabajo, a nadie le llamó la atención que esto fuera un día domingo, 9-10 de la mañana, esto era invierno, nadie le llamó la atención. Una persona que vendía frutas por el sector dijo, mire, yo sí vi 3, 4 personas, reconozco a uno, esos trabajadores, digamos, y después esa persona declaró en sede penal, dijo, no, si yo fui con mi primo, me dijeron que teníamos que nosotros excavar, así que nosotros simplemente excavamos y nos fuimos, porque después venía otra cuadrilla que iba a realizar los trabajos, así que nosotros no supimos qué trabajos hicieron. O sea, al final de todo, de toda esta historia, todos sabían un poquito y nadie sabía nada. Y evidentemente con eso, evidentemente no pudo haber formalización en lo penal, ni pudo haber acción civil indemnizatoria. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que si mañana ustedes van a embarcar a un cliente en un juicio, en un pleito, en un litigio, donde ustedes quieran de alguna forma atribuir como factor de imputación el dolo, tengan claramente que la complejidad de la prueba. Yo en la actualidad estoy defendiendo un juicio donde a un cliente lo demandaron por incumplimiento contractual doloso. Incumplimiento contractual doloso. Entonces, ¿cuál es el problema que va a tener la contraria? El problema es la prueba. ¿Cómo va a probar el dolo? Por la complejidad que tiene la prueba del dolo. Por lo tanto, por lo tanto, hay que tener muy en claro, muy en claro, que cuando hablamos del dolo, tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual, es complejo. Ahora vamos a pasar a la culpa. Ahora vamos a pasar a la culpa. La culpa es aquella falta de diligencia o cuidado
en la ejecución de un hecho, o la falta al deber de cuidado y diligencia que toda persona, sea por disposición de la ley o en razón de los estándares generales y comunes admitidos por la sociedad, debe emplear para evitar causar un daño que no habría producido en caso de haberse respetado dicho deber de cuidado y diligencia. Aquí estamos, estimados alumnos, frente a ese principio del cual yo les vengo hablando desde que nos conocimos en segundo año. El principio de no dañar a otro. Ahora, sobre este punto es interesante dejar en claro lo siguiente. Sobre este tema de la culpa, les quiero plantear dos miradas. Una mirada que de alguna manera secciona la culpa extracontractual y otra mirada que no realiza este seccionamiento. Ustedes lo saben porque también lo dijimos en cursos anteriores, que la culpa contractual admite grados, grave, leve, levísima, y que la culpa extracontractual no admite grados. Pero no obstante que la culpa extracontractual no admita grados, sí es posible reconocer un triple origen o una triple forma de manifestación de la culpa. Y es por eso entonces que vamos a tener que hablar de la negligencia, de la imprudencia y de la impericia. Todas formas culposas. A ver, en materia extracontractual no es que la culpa se divida en negligencia, imprudencia o impericia, porque también le podemos agregar, ¿cierto?, la ignorancia, el descuido. No, lo que ocurre es que la culpa se nos puede representar a través de alguna de estas formas. Entonces, es interesante que ustedes sepan esto y que sepan que por un lado yo puedo realizar esta segmentación o por otro lado puedo adoptar una tesis de no segmentar. Lo importante es que esto va a depender de cómo yo voy a enfrentar esta situación, porque ustedes también deben recordar que en materia extracontractual la culpa tiene que probarla la víctima. Entonces la pregunta es, ¿pruebo en términos generales esta falta de diligencia o cuidado? ¿O, o voy a intentar probar alguna manifestación de esta falta de diligencia o cuidado, como lo es la negligencia, como lo es la imprudencia, como lo es la impericia? Y esto va a depender claramente del material probatorio con el cual yo cuente. Porque si yo tengo un muy buen material probatorio, yo voy a preferir ir a probar lo específico. O sea, que el autor fue negligente, que el autor fue imprudente o que el actor lo hizo con impericia. Pero claramente que si yo no cuento con un material probatorio muy bueno, me voy a tener que conformarme con probar o intentar probar lo grueso, es decir, falta de diligencia o cuidado. Entonces, veamos entonces una mirada bajo el prisma de la segmentación. ¿Y por qué vamos a estudiar la culpa con el prisma de la segmentación? Primero, porque históricamente los conceptos de imprudencia, impericia y negligencia son los más importantes. Porque además es posible reconducir a ellos
a otros elementos en esta segmentación. Y yo ya lo dije. Por ejemplo, la ignorancia, el descuido. Y tres, porque son los que habitualmente son mencionados en los distintos códigos civiles o en otras ramas que influyen en el Código Civil. Un autor, un autor, Moset Iturraspe, expresamente da por título a uno de los acápites de una de sus obras, comillas, los rostros de la culpa, afirmando a continuación que, precisamente, la culpa engloba o comprende tres rostros o fases: negligencia, imprudencia e impericia. Por eso entonces que cuando yo les pregunte, o ustedes se enfrenten a una situación de culpa extracontractual, recuerden a este autor con su expresión los rostros de la culpa. Los rostros de la culpa. Negligencia, imprudencia, impericia. Ahora, reducidos a tres entonces, cabe preguntarse la importancia práctica de precisar los términos negligencia, imprudencia e impericia. Y vamos a concluir que ello radica en que finalmente la circunstancia que la conducta del demandado sea o no encuadrada en alguno de dichos conceptos, y ello va a determinar si hay en definitiva o no hay culpa, y por tanto si esa persona es obligada o no al pago de la indemnización de perjuicios que se le está exigiendo. ¿Correcto? Entonces, vamos viendo. Ahora, también yo ya les dije, hay autores, como Hernán Corral, que categóricamente afirman que no hay distinción en nuestro derecho entre los conceptos de culpa, negligencia e imprudencia, aun cuando en el plano terminológico, ¿cierto?, sí es posible distinguirlos. Y a este respecto, Dan Corral cita a un autor argentino, Aníbal Alterini, que de alguna manera plantea esta idea que en definitiva no sería necesario ir a esta segmentación o a esta distinción o a estos rostros, por cuanto en términos generales lo que bastaría comprobar sería simplemente la falta de diligencia o cuidado. Y bueno, y en último término, quien hoy día ostenta, digamos, quien hoy día se ha hecho cargo de la responsabilidad extracontractual de manera más brillante y contundente, como es Enrique Barros, él dice lo siguiente, o sea, tanto la negligencia, entendido en sentido estricto como omisión en la acción, como la impericia y la imprudencia, son meras formas de manifestación de una falta del cuidado, del debido cuidado en la acción. O sea, como ustedes ven, es perfectamente posible examinar y constatar en el ámbito del derecho civil que hay dos miradas. Una mirada que posibilita el descubrimiento de estos tres rostros de la culpa, y otra que dice, mire, no es necesario, por cuanto esos, entre comillas, tres rostros no son más que algo que es genérico, que en el fondo es falta de diligencia o cuidado. Por lo tanto, me interesa mucho que ustedes tengan estas dos miradas, estas dos ópticas. ¿Por qué razón? Porque en algún minuto ustedes van a enfrentarse a ser demandantes o ser demandados. Y cuando sean demandantes, ustedes van a tener que ver con qué material probatorio cuentan. Si a ustedes les va a bastar una prueba de una falta de diligencia o cuidado, o si van a ser capaces de probar alguno de los rostros de la culpa. Y si eventualmente son demandados, bueno, ver si la demanda asume la postura general o asume una postura más bien segmentada, y sobre esa base ejercer nuestras prerrogativas al interior del juicio. Bueno,
Yo soy de aquellos que plantea que yo soy de los que estoy en la postura de los rostros de la culpa. O sea, para mí, claramente, cuando alguien alega falta de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho, o alega falta de aquel deber de cuidado y diligencia de toda persona, yo soy de los que de alguna manera plantea que se le ha de exigir que me especifique de qué forma se ha concretizado esa falta de aquel deber de diligencia o cuidado. O sea, yo le voy a pedir algo más. O sea, a ver, si yo sostengo que usted faltó a esa diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho y le causó daños a un tercero, yo soy de los que piensa que se le ha de exigir que me acredite, me demuestre cuál faz, cuál rostro de la culpa en concreto está presente en el caso respectivo. O sea, es decir, dígame, bueno, esto fue negligencia, esto fue imprudencia o esto fue impericia. Vámonos en primer lugar con la negligencia. Estoy viendo que me está pillando la hora, así es que voy a detener un segundo esto y lo voy a continuar de inmediato. Muchas gracias.